Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo a todas y a todos. Esta es otra transmisión del blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, psicología, movimientos sociales, diálogo interreligioso y muchas otras cosas más que vamos tratando por este medio. En esta ocasión les voy a presentar, mi nombre es Elías González, el libro La Danza Divina o simplemente Danza Divina, la Trinidad y su transformación del autor Richard Rohr con la colaboración de Mike Morell o Morell y el prólogo de William Paul Young, que es el autor del famoso texto La Cabaña, ¿no? Y bueno, pues como siempre, lo que intentaré hacer es expresar en pocas palabras, en unos 10-15 minutos, pues mi percepción de este texto, que ya de antemano puedo decirles que es extremadamente recomendable, una belleza de texto, y simplemente pues daré unas líneas generales de qué va, con la única intención de que ustedes pues directamente lo lean, directamente lo consigan. En esta ocasión, bueno, es un texto de, bueno, Richard Rohr, y ya con esto voy a empezar un poco a pues platicarles de qué va, ¿no? Este texto. Bueno, Richard Rohr es un franciscano norteamericano y bastante reconocido, quizás de los autores de espiritualidad pues más influyentes en las últimas décadas. Quizás en el ámbito hispanohablante le conocemos menos que a otros autores que podríamos pues tener más cerca porque su lengua es el castellano. Sin embargo, pues en el mundo anglófono, el Richard Rohr es quizás pues tan significativo como a lo mejor para nosotros puede ser el autor Pablo de Ors, ¿no? En ese sentido, pues me parece fundamental recuperar su obra en castellano y bueno, quien lea inglés adelante. Este libro, por supuesto que se escribió en inglés primero, pero pues tenemos la posibilidad de encontrarlo en su versión en español, publicada por la casa editorial Whitaker House, ¿no? Que pues me imagino que también pues es justo también la que tiene los derechos en inglés, pero pues también lo ha publicado en español. Como el nombre lo dice, la danza divina, la Trinidad y su transformación, es un texto que quiere girar en torno a la experiencia cristiana, diría yo, no tanto el dogma, aunque por supuesto que la Trinidad es también parte de la dogmática cristiana, pero llegamos incluso ya a la experiencia de la Trinidad, la experiencia trinitaria. Ese es el objetivo principal de este texto, que creo que muy acertadamente en muchas de sus páginas nos explica cómo en realidad el cristianismo pues dejó muy rápidamente de lado esta experiencia trinitaria, que el autor, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con él, va a argumentar que en realidad es el núcleo, es la novedad, es lo más importante de la experiencia cristiana, es esta Trinidad, el Dios Trino, y que en ese sentido pues la hemos dejado de lado, ya sea porque hemos dado un énfasis a una suerte, a un cierto monoteísmo entendido todavía de manera vertical, ¿no? Heredamos esa noción, a veces muy griega, a veces de cierto tipo de interpretaciones de ciertas tradiciones judías o de otras tradiciones de la época, particularmente pues la romana, ¿no? Y cómo pues este Dios trinitario que en sus orígenes toda la reflexión y experiencia trinitaria pues quería mostrar esta novedad cristiana y que era una experiencia, digamos, disruptiva frente a los poderes de la época. Estamos hablando de los primeros siglos, que fue cuando fue creciendo. Ciertamente, si bien en la Biblia no se habla de la Trinidad exprofeso, no es difícil encontrar en los evangelios, en las cartas apostólicas,
pues esta experiencia ya en su germen, ¿no? Está muy presente, ¿no? En saludos de cartas eh, que hablan del Padre, de Jesucristo y del Espíritu, etcétera, ¿no? Y si bien no hay, incluso el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitaba en Dios, todas, digamos, la experiencia trinitaria, si bien no hay un apartado que nos diga, ahora yo, Jesús, les voy a hablar de la Trinidad, tal cual, como a lo mejor el escenario del Sermón de la Montaña, a lo mejor, etcétera, etcétera. Eh, Está ahí en germen ya esta experiencia que fue experimentada por los primeros y primeras cristianas y cristianos, las primeras comunidades, y que poco a poco pues fue deviniendo ya en toda una argumentación que se tuvo que valer, ¿no? De lenguaje pues filosófico de la época, que básicamente era el griego y más particularmente el aristotélico, si bien está presente Platón. Lo que reinó fue esta noción de la substancia, ¿no? Que es un concepto de la filosofía aristotélica. Entonces se habla, ¿no? De estas tres personas, pero una misma sustancia, o sea, como toda esta discusión que según Richard Rohr, pues no ayudó justamente a eh, poder expresar de la mejor manera esta experiencia que, repito, era disruptiva frente al dios jerárquico, el dios unívoco, que convenía más a los imperios y que por lo tanto en muchas ocasiones emperadores y gente poderosa más bien apostaba por este tipo de dios y no la experiencia divina de la Trinidad. Y en lugar de hablar de substancia, Richard Rohr nos advierte y nos invita justamente a la metáfora de la danza divina, ¿no? Y quiere recuperar la Trinidad y la va a ir desarrollando a través de un lenguaje bastante accesible, diría yo. Es un texto muy, muy accesible, muy fácil de leer. Yo personalmente lo consideraría uno de los grandes libros místicos de nuestra época, ¿no? Para nuestra generación. Efectivamente, digamos, en la contratapa, en la contraportada del libro, viene la pregunta, ¿y si cambiar nuestra percepción de Dios tiene el potencial de cambiarlo todo? Y justo va por ahí, porque el argumento de Richard Rohr es cuando realmente nos vamos a experimentar la Trinidad, representada hermosamente por este icono, ¿no? De Rublev que está en la portada y que, bueno, en esta edición además viene justo aquí como para que realmente, y de nuevo al final, para que no haya excusa y volvamos siempre a este icono que nos explica, ¿no? Toda la simbología que está detrás, ¿no? Dice que cuando realmente experimentamos esto, pues nos vamos a abrir a una revolución trinitaria sin precedentes que justamente y sigue siendo, solo que pues ha sido empañada muchas veces, repito, por otras concepciones, al poner énfasis en otras cosas, etcétera. Es la auténtica aportación de la perspectiva cristiana, si bien, y también lo reconoce aquí Richard Rohr, no es monopolio, ¿no? Del cristianismo, algo que yo mientras leía las páginas de este libro, imposible no pensar, por ejemplo, en Raymond Panikkar, quien va a descubrir la Trinidad también presente en el budismo, en el hinduismo, etcétera, y que justamente pues tiene textos maravillosos sobre la Trinidad, que para él no es otra cosa que también la intuición cosmoteándrica, el cosmos, lo humano y lo divino. Y aquí, pues Richard Rohr va a estar muy en esa misma línea, considerando al Dios Padre Madre. Hay toda una reflexión de género también en este libro súper interesante. Este misterio, normalmente denominado como Padre, que también es Madre, es este misterio hondo, profundo, eh, de la nada, pero no la nada en negativo, sino esta vacuidad en un sentido hondo, profundo. Cristo viene a rebasar al propio Jesús histórico, que ahí yo tengo mis matices, se sabe, ahí yo creo que está muy presente
pues la beta más norteamericana del autor, quien pues quiere como salir un poco de los historicismos, por ejemplo, del Jesús histórico, sin despreciar eso, pero sí como regresando al Cristo como experiencia y reconociendo que va más allá meramente de la persona o de un Cristo en el sentido trascendental, pero que siga siendo como una entidad, sino el Cristo cósmico entendido justamente como toda la creación. O sea, el Cristo es toda la creación. La experiencia del bautismo de Jesús de Nazaret, que es su experiencia mística fundante, en donde él se siente profundamente amado por Dios, es justamente el Cristo, el Mesías, el ungido, es toda la creación y toda la creación está llamada a cristificarse, ¿no? Y el Espíritu Santo, justo como esta sabiduría de comunión y unión, y juntos forman la danza divina, y la invitación de Richard Rohr es sumarse a esta danza, hacernos una con esta danza, dejar que fluya, ¿no? Animarnos a entrar a ese flujo divino, que es el que constantemente hablaba. Decía yo tengo mis reservas con esto también de no tomar en cuenta el Jesús histórico. No digo que lo haga el autor, pero desde una perspectiva latinoamericana ha sido muy útil también regresar a esta dimensión de lo humano, pero creo que justamente ahí está lo cosmoteándrico en términos de Panikkar, ahí está la danza divina también de Rohr, que es esto, ¿no? Es esta invitación a sumarnos a este flujo divino, ¿no? Y durante todos digamos, los capítulos, que, repito, son profundamente accesibles, nos está invitando constantemente a un cambio de paradigma espiritual. También va a ser eh, pues una serie de análisis también filosóficos, desde Aristóteles y Boecio, Escoto y Thomas Merton, o sea, también se pone a dialogar con todos ellos, pero pues justamente al final del día lo que nos quiere invitar a ese éxtasis esencial, a esa encarnación del Evangelio, a estas experiencias, por ejemplo, ¿no? Él dice el TDT, el trastorno de déficit de Trinidad, ¿no? O sea, cómo nos hace falta en la vida esta Trinidad, que es este dinamismo. O sea, cuando entramos a este flujo de la vida en el cual participa todo, repito, el Cristo no es solamente el Jesús histórico, no es solamente pues un personaje, ni la Trinidad es tres dioses allí, o justamente algo que está criticando desde el principio es, ciertamente es un misterio, ¿no? Pero nos han como vendido esa noción del misterio como una suerte de dogma, ¿no? En el sentido de, bueno, pues la Trinidad es un misterio y no necesitamos ni podemos intentar comprenderla, mejor solo aceptamos eso y eso se ha traducido a nociones como, bueno, es que Dios que está allá afuera, o sea, seguimos con esta noción extramundana de lo divino, de un Dios jerárquico emperador que está quién sabe dónde, en el mejor de los sentidos, manipulando cosas, en el peor totalmente desentendido de su creación, y entonces es un misterio que sean tres en uno, pero se repite, digamos, como esa noción ya sea si es uno o si es uno en tres o tres en uno, pero sigue siendo como externo, irrelevante, emperador, moralista, etcétera, ¿no? Y mantenemos eso, así como, bueno, pues es un misterio, hay que aceptar, ¿no? Hablando particularmente desde las iglesias cristianas, y no nos metemos realmente a esa experiencia, a esa aportación que significa, pues tal cual, la Trinidad cristiana. Y este libro, pues es una invitación a ello. Es realmente una belleza, se los recomiendo un montón. No solamente, repito, por todo lo ya dicho, sino que algo que quisiera como sumar ya, que es el final del libro, hay un apéndice que se llama Cómo experimentar la Trinidad, 7 prácticas, y se me hace fabuloso porque justo es llevarlo a la práctica. Algo que a mí me conmovió mucho fue la práctica de santiguarse o persinarse, ¿no? Que luego a veces le hacemos así, ¿no? Rapidísimo y ya, y nos cuenta, bueno, cómo a lo largo de la historia, pues también fueron recuperando, pues una especie también, digamos, la Trinidad está mucho más presente en el cristianismo oriental, ¿no? Ha habido más énfasis en esta experiencia en el cristianismo oriental, pero justo
Por ejemplo, pues se habla pues de que al final también en el cristianismo hay una suerte de yoga, ¿no? Corporal, los mudras de las manos que los vemos en los iconos. Pues bien, cuando nos persinamos, en lugar de hacerlo así rápido, él nos invita a inhalar en nombre del Padre Madre, exhalar del Hijo hasta el estómago, hasta abajo del ombligo, y del Espíritu volvemos a inhalar, Santo. Lo hago sin voz. Amén. Y hasta llegó mi gato. Y por ahí un poco es esta experiencia tan distinta corporalmente que un poco es que nos suma, ¿no? A este flujo. Son maneras en que nos está invitando aquí Richard Rohr a sumarnos a este flujo de la vida. Hay otras prácticas como caminar meditando o, por ejemplo, el observar, ¿no? Y así, hay como varias prácticas que nos va compartiendo la respiración ya acompañada con, digamos, el nombre divino, etcétera, ¿no? Hay como distintas prácticas a las que nos va invitando Richard Rohr al final de este libro, que hace que pues no sea todo meramente como una suerte de especulación abstracta que vamos teniendo pues simplemente de la teorización, ¿no? De lo que es la Trinidad, sino que nos lleva y nos invita justo directo a la experiencia, ¿no? Y ese es el asunto, o sea, cómo entramos a ese flujo en el que ya estamos, o sea, que no es como una suerte de cambio eh, cualitativo de lo que somos, sino pues tomar conciencia de que en él somos, nos movemos y existimos, y justamente entrar a ese flujo de manera consciente, de manera amorosa, y que la vida comience a girar en torno a eso, comience a girar en torno a ese ciclo, comience a girar en torno a ese dinamismo y nos vaya invitando pues a esta experiencia constante de la Trinidad en nuestras vidas. Pues bien, esto es en pocas palabras mi impresión del libro La Danza Divina, la Trinidad y tu transformación. Fíjate, tu transformación, o sea, tú eres parte de esta Trinidad. Rescatando, ya hablaba pues de la correlación que hay entre los que nos plantea Rohr y lo que nos plantea, por ejemplo, Raymond Panikkar, pero si tuviéramos que traer otra mística a colación, tendríamos que hablar de Sor Isabel de la Trinidad, que justamente pues toda su experiencia mística gira en torno a eso. Y si vamos hacia a los grandes místicos y místicas de la historia, nos damos cuenta, en términos cristianos, que siempre se han referido a la experiencia mística como entrar a la vida trinitaria. O sea, la vida mística, en términos de la experiencia cristiana, es entrar a la vida intratrinitaria, ser uno más, una más de este dinamismo que aquí le llama Richard Rohr la danza divina. Y por ahí va la invitación. Creo que esto está presente también en otras tradiciones con otros lenguajes y otras experiencias. El propio Rohr va a recuperar, por ejemplo, el Sat Chit Ananda, ¿no? Del hinduismo, de la tradición Vedanta, y va por ahí, ¿no? Para Panikkar, incluso para Lanza del Basto también, que él en todo va a encontrar esta Trinidad. Ya Lanza es todavía más explícito y hondo en eso, porque él lo va a encontrar no solamente, digamos, como una danza, ¿no? En el sentido cósmico. Panikkar habla de lo cosmoteándrico, ya lo humano, lo cósmico y lo divino, en correlación con las tres dimensiones del ser humano, el cuerpo, la mente y el espíritu. Y Lanza también lo va a encontrar pues en la belleza, o sea, y nos va a ir describiendo este dinamismo trino en todo lo que existe, ¿no? Y creo que es justo esta invitación a sumarnos a esta danza a través de la oración, a través del cultivo de la espiritualidad, de la mística, y creo que este libro pues es fundamental para justo en un lenguaje actual, en un lenguaje que toma en cuenta muchas cosas que son muy importantes para nosotras y nosotros en este momento, como el tema del género, el tema de la lucha social, el tema del medio ambiente, están presentes en este libro y por lo tanto les invito profundamente a acceder a él de manera directa.
Y nada, pues bueno, creo que es todo por ahora. No quisiera pues decir más bien invitarles a que vean directamente a él, mandarles un saludo, mis mejores deseos. Soy Elías González y si les gustó este video les invitamos a que lo compartan, les invitamos a que dejen sus comentarios y que se suscriban también a nuestro canal, que seguimos aquí compartiendo información de distintos textos y cuestiones por el estilo. Hasta pronto y nos vemos.